Muy buenos días a todos y amén, que escuchemos una voz que nos habla conmovida y no un libro de 500 páginas. Damos la bienvenida a Raquel y también nos alegramos de ver a José, que hace días que no le veíamos, y de veros a todos los demás, bienvenidos. Y esperamos que el Señor provea de este tiempo. Ya hemos orado, pero vamos de nuevo, por favor, a cerrar los ojos e inclinar el rostro. Padre, rogamos y pedimos ayuda de lo alto. Es tu palabra, es tu pueblo, tú eres el Dios grande, todopoderoso. Y yo te ruego, Señor, que en humildad y en sencillez, pues tú tengas a bien usar a un servidor esta mañana para dar gloria a tu persona. Tú usaste a una carga de bestia, una mula, y has usado otras situaciones. Pues yo te ruego que esta mañana, Señor, con autoridad, a la vez que con afecto y con ternura, tú hables a cada uno de nosotros. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos, por favor, a Mateo capítulo 24 y vamos a leer la porción. No sé si algunos la habréis leído en casa. Sería bueno, pero si no, pues vamos a leerlo ahora. Mateo 24, a partir del versículo 29, por favor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues, Señor, necesitamos tu ayuda para escuchar lo que nos conviene escuchar hoy. ¿De acuerdo? Podríamos escribir un libro de 500 páginas, pero no es la idea. El otro día, un miércoles, estábamos orando por la hermana Carolina Echevarría. Muchos no le conocéis, es una hermana que ahora mismo está en una residencia en la montaña, en Ansó, y bueno, veíamos aquí un pequeño vídeo de ella grabado con el móvil, en el que ella nos expresaba, con sus palabras, su deseo y su anhelo de estar ya con el Señor, de marcharse y partir y estar con el Señor. Y la expectación de hoy de Carolina no es menos que la expectación que Carolina tenía hace 30 años. Quizá esto ya lo habréis escuchado, pero cierto día, hace más o menos 30 años, íbamos por las puertas en Jaca, llamando a los timbres y predicando el Evangelio, y en uno de estos timbres, a los que se llamó, apareció Carolina. Y era la primera vez que alguien le hablaba del Evangelio, del Señor Jesucristo, y la persona que le predicó le habló de que el Señor Jesucristo volvía, de que Él venía y que podía venir en cualquier momento. Bueno, nos vinimos para Huesca y a la semana siguiente que volvíamos y fuimos a visitarla, la hermana Carolina estaba un poco nerviosa y resulta que es que ella había había arreglado una habitación que tenía, la había limpiado lo más a fondo posible, había cambiado las sábanas de la cama, había gastado el no mucho dinero que tenía en ir al supermercado y comprar comida para tenerla en la nevera, porque el Señor venía, porque el Señor, le habíamos dicho que el Señor venía y que en cualquier momento podía presentarse. Y ella, en su sencillez y en su confianza, pues, bueno, si Él viene, mi casa tiene que estar preparada y la nevera a punto para poder servirle una buena comida. El Señor viene, Jesús retorna, Él vuelve. Y esa es nuestra expectativa y esa es nuestra esperanza. Y en este pasaje, la porción que hemos leído hoy empieza con, no sé si me entendéis con la palabra cronología, empieza explicando un poquito acerca de los acontecimientos. Ya la semana pasada nos estuvo explicando bastante, pero ahora, al empezar aquí, nos explica un poco más de esos acontecimientos que van a venir. La cronología de su venida y del fin de este tiempo. El Señor está contestando a la pregunta que los discípulos le han hecho en el 24:3. En el 24:3 los discípulos le dijeron, estando sentado en el Monte de los Olivos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
la destrucción del templo y todo lo que antes han estado hablando. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor va a responder, está respondiendo a esas preguntas. ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo vendrás tú? Ya que nos has dicho que regresarás. Pero yo creo, estoy convencido, que el Señor, aunque les está abriendo los ojos y explicando algo acerca de la venida, sus palabras tienen un marcado carácter práctico. Yo creo que el Señor no quiere que sus discípulos se pierdan tanto en saber cuándo, en qué momento, a qué hora. De hecho, vamos a ver cómo en el pasaje no les dice, y dice que nadie sabe, sino más bien en decirles que deben estar preparados, que deben estar velando, que deben estar con los ojos bien abiertos, con una mente bien cabal, puesta en su sitio, sabiendo que Él regresa. Y este es el énfasis, totalmente práctico, un llamamiento a los suyos a decirle, vengo, regreso, vuelvo. Yo no sé cuán presente tienes tú esto, pero el Señor regresa. Ahora, yo le he pedido al Señor que me ayude a que lo que esta mañana consideremos sea fácil y que quede grabado en nuestros corazones. Pero necesitamos un poquito saber dónde estamos, porque empieza el pasaje diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y este es, ¿se ve bien? No mucho. Bueno, solo para este lo voy a parar un poco, ¿vale? Este es uno de los cuadros más sencillos que he encontrado. Ya sé que los que sois teólogos y los que habéis estudiado mucho acerca de la venida de Cristo, podríais poner en este cuadro 100 detalles más. La marca de la bestia, el periodo de tribulación y de gran tribulación, todo un montón de acontecimientos que van a ocurrir. Pero este cuadro sencillo tiene que ayudarnos un poquito, ¿vale? Muy breve. Aquí es donde estamos ahora nosotros. Antes de la cruz de Cristo, después de la cruz de Cristo, después de su obra de salvación en el Calvario, empieza la Iglesia en el libro de Hechos. Estamos aquí. Lo próximo que va a ocurrir, hermanos, y podríamos mirarlo en las Escrituras, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 15, lo próximo que va a ocurrir es lo que conocemos como el arrebatamiento. El Señor Jesucristo, desde los cielos, va a llamar a los suyos y los suyos van a subir para estar con Él. Los que han creído, los que forman parte de esa iglesia, seremos arrebatados y estaremos con el Señor. En ese momento, a partir de ahí, en el cielo, empezará lo que conocemos como el tribunal de Cristo, para dar recompensas por el servicio. No es un juicio de castigo y de condenación, es un tribunal como en los Juegos Olímpicos para dar medallas de oro, de plata, de bronce, en este caso serán coronas, ¿vale? El tribunal de Cristo. Y luego las bodas del Cordero, ¿bien? Mientras tanto, aquí en la tierra estará ocurriendo lo que veíamos hasta ahora de Mateo 24. Si a alguien le resulta esto complicado, por favor, luego puede preguntar. Yo se lo explico lo mejor que pueda. También os recomiendo, hemos hecho series de predicaciones acerca de los eventos del futuro y que, si no me equivoco, están en la página web del Centro Bíblico. Tú puedes ir allí y escucharlos con todos los detalles, ¿vale? Mientras tanto, como digo, en la tierra va a ocurrir lo que conocemos como el periodo de tribulación y de gran tribulación, que tiene que ver mayormente en la Biblia con el pueblo de Israel. De hecho, se le conoce por la angustia de Jacob. Posteriormente a esto, vamos ligeros,
lo que va a ocurrir es que el Señor va a volver y va a volver con los suyos, con los santos, y va a volver con poder y gran gloria. Volverá, no sé si son muchos datos lo que os digo, volverá para establecer su reino. Vosotros sabéis, ¿no?, que toda la Escritura está hablándonos del reino de Dios, y especialmente el Evangelio de Mateo nos está hablando del rey, el rey de los judíos. Y, Señor, ¿cuándo vendrás a poner tu reino? Aquí vendrá para establecer el reino, un reinado de 1000 años de paz en este mundo. Lo que ninguno de los políticos que tenemos va a conseguir jamás, pero el Señor sí lo hará. Después, a partir de aquí, vendrá el gran trono blanco, juzgar a las naciones, Satanás es echado fuera, ¿vale? Y luego vendrá la eternidad. Pero ahora, cuando dice en el versículo 29 que estamos, que dice, entonces inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, aquí, vendrá el Hijo del Hombre sobre esta tierra. ¿Habéis entendido? Yo no sé hacerlo más fácil, lo siento, ¿vale? Pues con esa idea en mente, vamos a recordar las últimas palabras del Señor en Apocalipsis 22:20. ¿Las recordáis de memoria? Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas, lo que yo os he explicado, no os he dado citas, no nos hemos parado, pero es algo que está en la Escritura y que la mayoría de los estudiosos de la Biblia y de la profecía están de acuerdo. Hay otros grupos, hay otras opiniones, pero la mayoría o una gran mayoría piensan que es así el proceso. ¿De acuerdo? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Y la Iglesia contesta, sí, ven, Señor Jesús, ciertamente vengo en breve. El Señor Jesucristo va a regresar y lo va a hacer en manera física, presencial, ¿vale? Su venida tiene distintas etapas y el inicio es venir a recoger a los suyos. Pasan unos 7 años o más y luego regresa con los suyos, física, literalmente, ¿de acuerdo? Y yo no sé mucho de eso de los acrósticos, pero podríamos usar un acróstico. Sí, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y nosotros estamos seguros de que Él viene. Y nosotros le esperamos. Y nosotros nos preparamos para su venida. Y así es como podríamos dividir este capítulo. Así es como podríamos hacerlo y como lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? En primer lugar, pues, vamos a ver que Él viene. El Señor Jesucristo viene. Puedes pasar la diapositiva. Y dice en estos primeros versículos que su venida es con poder y gran gloria. Dice, nos explica, que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, habrá grandes cataclismos y habrá una señal visible. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál será esta señal? Pues yo no lo sé. Cuando vino por primera vez, hubo una estrella, ¿verdad? Hubo una estrella que anunció que había nacido el Rey de los judíos. ¿Os acordáis? Y estábamos comentando en su día, cuando lo estábamos considerando en Mateo 2, me parece que es, estábamos considerando que esa estrella bien podría ser
parte del resplandor de su gloria. Ahora, aquí yo no sé si será una estrella esa señal o será el mismo Señor Jesucristo, que resplandecerá más que el sol en su venida. Y le veremos. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lamentarán, y en especial, pues, las tribus de Israel. Podríamos pensar en ellas, ¿verdad? Aquellas que le han rechazado, aquellas que no han querido saber aún a día de hoy nada del Cristo, del Mesías, excepto unos pocos. Pero entonces verán y lamentarán. Y esto es una cita que nos encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Yo mismo os la leo. Seguro que la recordáis y también casi la sabéis de memoria, ¿verdad? Dice 1:7 de Apocalipsis: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, espero no despistar a nadie, esto no es el rapto. Esto no es lo que conocemos por el periodo por el arrebatamiento. Porque cuando eso ocurra, no todo ojo le verá. La Escritura nos dice que en aquella primera parte, cuando el Señor viene, forma parte de su venida. Cuando el Señor viene a coger a los suyos para llevárselos, dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Y no habrá ninguna señal antes. Puede ser hoy, puede ser que esta tarde, a la cena del Señor, o no venga nadie de los que estamos aquí ahora, porque nos hemos ido con él, no porque hemos ido a buscar setas o nos hemos quedado a ver el partido de fútbol, ¿vale? No por eso, sino porque él nos ha venido a buscar. Pero aquí no, aquí es distinto. Aquí es cuando él viene ya con sus santos para establecer su reino en este mundo, para hacer juicio y empezar el milenio. Y dice aquí que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Dice, final, la mitad del versículo 30 de Mateo, y verán al Hijo del Hombre, viniendo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí se terminará lo que es la explicación de los eventos futuros por parte del Señor. Solo 3 versículos en la porción que hoy nos corresponde. Entonces parará de explicar ese orden cronológico y empezará a exhortar, a animar a los suyos, a decirles que deben estar preparados, que deben estar expectantes y velando. ¿Quiénes son estos que juntará? Pues juntará a sus escogidos de Israel en Israel. Ahora mismo Israel, los judíos, es una de las naciones más dispersas en este mundo. Hay judíos en Colombia, hay judíos en Chile, en Uruguay, en Rusia, en todo el mundo hay judíos dispersados. Pero cuando vean al Hijo del Hombre, cuando le reconozcan, serán juntados. Y hay promesa de ello. Si quieres apuntar, por ejemplo, Deuteronomio 30, del 3 al 4, Dios dice que juntará, que... Vamos a verlo, venga, un momento. Deuteronomio 30... Deuteronomio 30... Vosotros podéis leer el contexto, yo solo leo los versículos 3 y 4. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, Israel,
y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará. Y el Salmo 50, los versículos del 3 al 6, también nos habla de este recoger a su nación antes de establecer su reino. ¿Vale? Os situáis donde estamos. ¿De acuerdo? Ahora, el Señor Jesucristo viene. Ya vino una vez. Ya vino una vez para sustituirnos. Yo no sé cuán en serio tú te has tomado esto. Yo no sé si tú de todo corazón has creído que merecías la muerte por causa de tus pecados, pero que hubo uno, el Cordero de Dios, que descendió del cielo, que se hizo hombre en un pesebre en Belén y que fue a una cruz para pagar por ti y por mí. ¿Tú lo has creído? ¿Y tú vives a la luz de eso que has dicho creer? ¿Él es tu Salvador y tu Señor? A mí me gustaría que sí, y que por favor lo pensaras muy en serio, porque Él va a volver. Él va a volver y va a llamar a los suyos, y los suyos se marcharán. Y qué triste sería si esta tarde vinieras tú solo o tú sola a esta reunión. Qué triste sería si entraras por ahí, vieras que son las 6 y no hay nadie. Las 6:05 y todavía no hay nadie. Las 6:10 y no hay nadie. Porque los demás se han marchado con su Señor. Esto no es broma, esto no es ciencia ficción, esto es una realidad. Él vino, Él vuelve primero a buscar a los suyos y luego con los suyos, después de aquel tribunal de Cristo, después de aquellas bodas del Cordero, después de que en este mundo haya habido un periodo de purificación y de juicio, Él viene para establecer su reino. Tiempo atrás se predicó muchísimo acerca de la venida del Señor. No sé si tenéis imágenes o recordáis de predicadores y de predicaciones famosas, poniendo el énfasis, el Señor viene, el Señor regresa, no podemos estar despistándonos, no podemos estar andando cada uno como si no pasara nada, como si Él no fuera a venir. A mí me viene al pensamiento de hombres que se ponían en Londres, por ejemplo, que cogían, y aún no sé si lo hacen, ¿no? Y ponen una silla o un taburete alto y se suben allí en aquella silla y cogen una Biblia y empiezan a predicar y a decir a las personas que se arrepientan. Cristo viene, Cristo vuelve. Y para unos será juez y para otros será Salvador. ¿Dónde estarás? Ahora parece que no se predica tanto acerca de la venida del Señor, o cuando se hace, a veces es para eso, para entretener, para que la iglesia diga, ¡oh, qué cosas! Pero no se trata de eso, hermanos, no se trata de eso. A veces he oído algunos testimonios de algunos de vosotros que erais niños pequeñitos y oíais de que el Señor Jesucristo iba a volver. Y entonces por la noche, esa noche, estabais en la habitación, estabais en la cama y estabais asustados, pensando que el Señor viene, que el Señor viene. Y a lo mejor decíais, mamá, papá, para saber si estaban. Y eso os llevaba a poneros de rodillas y a decir, Señor, yo creo en ti, yo quiero también marcharme cuando tú vengas. Bien, pues el Señor no retarda su promesa,
Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Ahora, en cuanto a que el Señor viene y que el Señor no retarda su promesa, y el pasaje que hemos leído antes, vamos a volver un momento. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9, porque ahí hay un detalle que yo no, la verdad es que no había prestado atención hasta que alguien me la llamó y me hizo ver, ¿de acuerdo? Dice, segunda de Pedro 3, después de hablar de estos burladores, dice, mas oh amados, 3:8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora os voy a decir cómo normalmente entendemos este versículo. A ver si me equivoco. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los incrédulos, no queriendo que ninguno perezca. ¿No lo entendemos así cuando hacemos una lectura rápida muchas veces? Mira con quién es paciente el Señor. Dice que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca de nosotros. Pero ¿no habíamos quedado que una vez en Cristo, para siempre en Cristo? ¿No habíamos quedado que una vez salvo, nadie nos iba a poder arrebatar de la mano de Cristo y de la mano de su Padre? Pues claro, no estoy diciendo otra cosa. Pero lo que estoy diciendo es que esa paciencia es para con nosotros, para que despertemos, para que vayamos y avisemos a los pecadores, porque Dios no quiere que ninguno perezca, y Dios es paciente, y Dios está esperando que cada uno de los que estamos aquí, un servidor, el primero, que tiene que ponerse manos a la obra, que tiene que ponerse las pilas, estemos predicando, estemos hablando de su venida y estemos avisando a nuestros compañeros y estemos avisando a nuestros amigos y a nuestros conocidos que el Señor viene, que Él vuelve, y para los que no han creído, Él vuelve con juicio. Es así. Quizá es una interpretación muy equivocada, pero es que dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Los que hemos creído somos salvos, no perecemos. Pero sí que tenemos una tarea para hacer. Viene, el Señor Jesucristo viene. Y nosotros esperamos, pero no sabemos. No sabemos cuándo va a empezar su parusia. Esta es la palabra que aquí se emplea, hay varias, y esta palabra significa una venida y una estancia que se prolonga, ¿vale? Una visita, bueno, pues el tiempo que esté en la visita. Entonces, no sabemos, qué curioso, no sabemos cuándo será el día ni la hora, pero parece que tampoco hay intención de que lo sepamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho el 31 de diciembre del 2021, vengo a buscaros y ya se acaba el tiempo para vosotros aquí y ya empieza el reloj con Israel? Pues que hasta el 25 de diciembre hubiéramos estado haciendo lo que queremos, nos hubiéramos relajado y hubiéramos estado pues haciendo lo que estamos haciendo muchas veces, despistados, no pensando que Él viene, relajados, ocupándonos de los negocios de esta vida, más de la cuenta, porque ocuparse de los negocios de esta vida, vamos a verlo después,
es necesario, pero no como una prioridad esencial. ¿De acuerdo? Parece que no hay intención. Y ahora lo que el Señor está haciendo en este capítulo, lo siento si soy pesado y repetitivo, pero deja de hablar de los tiempos, de dar un orden cronológico, de explicarnos qué va a acontecer y después qué pasará, y empieza una vez más a advertir, una vez más a avisar, a decir a los suyos que deben estar en una vigilancia constante. Velad, velad. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No me despisto de que estamos en el Evangelio de Mateo, no me despisto en el hecho de que el contexto es mayormente para los judíos, de que está hablando a sus discípulos, de que muchas de estas cosas que hay aquí van a afectar de una manera más especial a la nación judía, pero es que resulta, el otro día lo comentaba con los ancianos, y ellos seguro que ya lo saben, ya lo sabían, pero en el resto de los evangelios, cuando se hace mención de estas porciones, de una u otra manera, también se dice a todos, sea a los gentiles, sea en Lucas, sea en Juan, en cualquiera de los evangelios, se dice velad, velad. Y en Marcos 13:37 el Señor dice, velad, a lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Y este es el aviso, esta es la advertencia, que estemos velando. Una vela encendida en la noche. Si el Señor hubiera dado una fecha, pues posiblemente no encontraríamos el coraje que muchas veces hemos encontrado. No encontraríamos la resistencia que muchas veces hemos encontrado a no pecar, porque le esperamos, porque sabemos que Él viene y no sabemos cuándo va a ser el momento. ¿Y si cuando estoy haciendo aquello que sé que al Señor no le agrada, es cuando el Señor regresa? ¡Qué vergüenza, qué apuro! Aquellos hombres que fueron muertos en sacrificio, en la Inquisición o en la persecución de Roma, ¿por qué eran valientes? ¿Por qué tenían ese coraje? ¿Por qué estaban dispuestos a sufrir lo que hiciera falta? Porque su confianza era que su Señor venía. Hermano, yo tengo que preguntarme y a la vez preguntarte a ti. ¿Cuánto piensas tú en la venida del Señor? ¿Cuánto piensas tú en esa venida? Y no tienes que contestarme a mí. Tienes que contestar sinceramente a ti mismo y al Señor que te conoce. ¿Me acuerdo cada día de que el Señor viene? ¿Qué pasaría si os digo que levantéis la mano? No lo hagáis. Pero ¿qué pasaría si os digo que levantéis la mano todos los que cada día os acordáis de que el Señor viene? Bueno, todos los que cada semana os acordáis de que el Señor viene. Bueno, todos los que durante este último mes, a excepción del tiempo de la cena del Señor, estando en vuestras casas o en vuestros trabajos, os habéis acordado, os habéis emocionado, os habéis puesto firmes en algo porque tenéis claro que el Señor viene. ¿Cuántos? Mirad, no sabemos mucho, pero algo sabemos. De la higuera aprended. De la higuera aprended. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas de Mateo 24, nosotros
difícilmente vamos a verlas, aunque en un sentido son cosas que afectan al pueblo de Dios. Podemos aplicarlo más concretamente a Israel, pero nosotros vemos persecución de la Iglesia, nosotros vemos que el amor de muchos se enfría, nosotros vemos muchas de estas situaciones, porque son cosas que le ocurren al pueblo de Dios con un enemigo poderoso que quiere hacerle caer y que quiere despistarle, ¿vale? Cuando veáis, y ahora veremos más señales, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta raza incrédula, este pueblo que no quiere reconocerme hasta que todo esto acontezca. No pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira, no sé cuántas cosas tú tendrás por ciertas hoy en día. Algunos tienen por cierto, piensan que mañana a las 8 tendrán que regresar al trabajo. Otros que están esperando un bebé. Otros que, no sé, cosas que tenemos porque a final de mes nos pagarán la nómina, ¿no? Pero mira, todo eso es incierto. Todo eso es incierto. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo vengo pronto, en breve. ¿Vale? El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y yo como hijo obediente, sumiso completamente a la voluntad de mi Padre, ni yo, como hijo. ¿Vale? Vosotros tampoco. ¿Qué cosas, verdad? ¿Cuánta gente ha especulado, no? Yo estaba mirando que tengo recogidas algunas fotografías de carteles, iba a decir en Sudamérica, pero en todos los lados. Pero en América varios, en Colombia, en Honduras, carteles puestos, ¿no? La Biblia confirma, asegura que el día 12 de mayo del 2000 será el fin del mundo. La Biblia confirma que la fecha tal, que tengo esos carteles, estaban puestos en las calles de Guatemala y de otras ciudades. Bueno, tenemos sectas y grupos que han dicho que el Señor Jesucristo venía en tal fecha, que en tal fecha se acababa el mundo. Conocemos, hemos oído de personas, grupos que llegaron a vender todas sus pertenencias y dejarlo todo y juntarse en un rancho y luego acabar en una matanza, porque el Señor venía. Pero Él no ha querido darnos fechas, pero sí ha querido, no sé si usar la palabra, hay una doctrina que se llama la doctrina de la inminencia, que no es necesario saber la palabra ni que es una doctrina, pero el Señor ha puesto en el corazón de los suyos, ay Señor, cuánto anhelo que eso esté ahí y verlo y notarlo y sentirlo y comprenderlo cada día. El Señor ha puesto en el corazón de los suyos que su venida es inminente, que el Señor viene ya, en cualquier momento. De la higuera aprended. No sabemos cuándo, pero cuando veamos ciertas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Si esto está cerca a las puertas, cuánto más el día en el que el Señor nos va a llevar a nosotros. Y ahora, siguiendo con más o menos el orden, el Señor va a poner 3 ilustraciones. ¿Puedes pasar? 3 ilustraciones acerca de la necesidad de estar preparados, acerca de la necesidad de estar pendientes y haciendo lo que es correcto hacer. La primera de las ilustraciones es la de Noé. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y sí, nosotros podemos ir a Génesis,
podemos ver cómo eran los días de Noé, y dice que en los días de Noé, pues la maldad llegó al colmo, vio Dios la maldad de los hombres, que era tanta, que dijo, se acabó, raeré al hombre de sobre la tierra. Pero yo quiero llamaros la atención sobre lo que dice aquí en el pasaje. Aquí en el pasaje, el motivo por el que se cita no es por la maldad que estaban cometiendo, no es por la violencia. Tiempos parecidos a los de ahora, ¿no? En un sentido. Hay países donde tú vas por la calle y en cualquier momento te sacan la pipa, ¿no? La pistola. Dame el dinero, pum, pum. Me pareció leer una noticia, así muy rápida, unos titulares de que habían asesinado de disparos a un campeón olímpico, ayer o anteayer. Hay países donde la vida vale muy poco, hay violencia, hay maldad. Pero el motivo por el que el Señor menciona a Noé aquí y los días de Noé es porque no estaban preparados. Es porque la mayoría de las personas escucharon la predicación de Noé, escucharon que tenían que arrepentirse porque Dios viene y viene su juicio y no prestaron atención. Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Es malo comer? No comas hoy, porque es malo comer. Vaya, ¿cómo se dice? Perogrullada, acabo de decir, ¿no? No es malo comer. Y beber, pues el otro día alguien nos explicaba, ¿no? Que comiendo 40 días, pero bebiendo 7 días, puede ser que no podamos estar más de 7 días sin beber. Necesitamos comer, beber. Aquí no sé si se refiere a otro tipo de beber. Casándose. ¿Es malo casarse? ¿Quién ha instituido el matrimonio? Dándose en casamiento. No era el problema en ese momento lo que estaban haciendo. El problema era lo que no estaban haciendo. No estaban pensando que el juicio de Dios iba a venir. No estaban pensando que debían estar preparados para ello. Y esto es lo que hoy en día también ocurre en nuestros tiempos. Sí, hay violencia, hay inmoralidad. En otro lugar menciona como en los días de Noé, como en los días de Lot. Los días de Lot. Hoy con todo el tema LGTB y transgénero y todo eso, quizá Sodoma se quedaba corta. Pudiera ser con todo lo que está pasando. Pero el problema era que no estaban atendiendo, que no estaban preparándose, que no estaban reconociendo como pecado lo que era pecado y no estaban arrepintiéndose y el juicio de Dios les iba a llegar. Por eso nosotros debemos estar predicando el Evangelio, debemos estar hablándoles a las personas de que en cualquier momento llega el día. Por eso Dios tiene paciencia con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Los días de Noé, ocupados, absortos en los negocios de la vida. Y repito que no es que fueran cosas malas, pero es que estaban descuidando lo que más importancia tenía. Ese es el problema, las prioridades, ¿vale? Y el prestar atención. Incrédulos a Noé, viene el juicio. Y ahora aquí nos encontramos 2 versículos, no pensaba ir versículo por versículo, pero nos encontramos 2 versículos que a veces despistan mucho. ¿Vale? Si es el arrebatamiento, no es el arrebatamiento. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estamos en un contexto de juicio. No estamos en un contexto de bendición. Estamos en el contexto del día del Señor, que viene para establecer su reino y para juzgar. Y esto es juicio. Y aquí, en este caso, si no estoy equivocado, los que serán tomados
serán tomados para juicio. Y los que quedan son los que van a entrar con su Señor en el milenio. ¿Vale? Lo digo porque se han hecho incluso películas tomando como base esto y aplicándolo al arrebatamiento. Yo no quería confundir a nadie y no sé si ahora lo hago. Perdonadme. Pero esto es juicio, ¿vale? Estamos hablando de juicio. Luego viene la ilustración del padre de familia. Podemos seguir. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esto es que es pura lógica, ¿verdad? ¿Tú dejarías, hermano, minar tu casa si tú supieras que esta noche a las 3 va a venir un ladrón? ¿Tú dejarías a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, las cosas tan tranquilas y bueno, yo voy a dormir, me voy a poner unos cascos para no oír nada de ruido? ¿Dejarías minar la casa? ¿Quién lo haría eso? Si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón a la casa, el padre de familia velaría y estaría despierto y le diría a su hijo: hijo mío, vela conmigo. Vamos a estar atentos, vamos a estar alertas, vigilando. Nosotros no estamos puestos para ira. No estamos puestos para ira. Y tengo varios versículos que os podría dar. Pero sí que hemos de estar vigilantes. Sí que hemos de estar expectantes. Por nosotros y por los nuestros. Y yo sé que yo necesito despertarme tanto o más que vosotros, seguro. Bueno, de hecho es que yo no sé cómo estáis vosotros, pero sí sé cómo estoy yo. Y yo tengo que estar vigilante por mi casa, por mis hijos, por la iglesia en la que el Señor me ha puesto. Lo sé. Si quieres ayudarme, ora por mí. Ora por el liderazgo. Hay quien piensa que estas palabras del padre de familia están dichas pensando en los líderes de la nación de Israel, en aquellos que tenían que llevar al pueblo y que tenían que encaminarle y ayudarle. Necesitamos estar velando. Y luego tenemos la ilustración del siervo fiel y prudente. Un siervo fiel y prudente que mira y anhela el retorno de su Señor. Leí de una ilustración de un jardinero que estaba cuidando una villa, una finca de estas grandes, ¿no? Y bueno, pues hubo alguien que quiso entrar a visitar los jardines de la mansión y estaba todo impecable, perfecto. Y en conversación con ese jardinero, pues le pregunta, ¿no? Y le dice: ¿cuántos años lleva usted cuidando de estos jardines y de esta casa? Y dice: llevo 28 años cuidando. ¿Y cuántas veces ha venido el dueño, el señor de la casa? Y dice: quizá 2 o 3 veces, no ha venido más. Y entonces, ¿de quién recibe usted las órdenes? Dice: de un encargado. Y le pregunta el visitante, dice: ¿y este encargado cuántas veces viene aquí a visitarle y a dar órdenes? Dice: no ha venido nunca. Y el hombre estaba asombrado, el visitante, ¿no? Y le dice: pues es asombroso porque usted está cuidando este jardín como si mañana mismo pudiera venir su amo. Y el jardinero sonriente le contesta: no, mañana no, como si hoy mismo pudiera venir.
Y es que hoy mismo podría venir. ¿Cómo está tu jardín? ¿Cómo está el mío? Nos preparamos. El siervo fiel y prudente. Mira, ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Tú. Yo debo ser ese siervo fiel y prudente. En un principio podemos pensar en la nación de Israel, en los siervos de Dios, los siervos del reino, pero a nosotros nos aplica esto. Nosotros aquí hay lecciones que son para todos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El siervo fiel y prudente al cual su Señor le dio una responsabilidad. Y le dio una responsabilidad alta. Le puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Ay, Jordi, que tienes que dar el alimento a su tiempo. Ay. Pero es que cada uno de nosotros, tú, Willy, tienes una esposa a la que tú, como cabeza, deberías darle el alimento a su tiempo. Y ella debería dejar que tú se lo dieras. Esa es la otra parte, ¿vale? Nelu lo mismo, y yo lo mismo, y cada uno, y otros tenéis niños pequeños. A cada uno el Señor nos ha dado responsabilidad. Y de cada uno de nosotros el Señor requiere que seamos siervos fieles y prudentes. ¿Cómo hacemos para prepararnos? Puedes pasar a la otra. ¿Cómo hacemos para prepararnos? ¿Cómo puedo estar preparado? Jordi, dime algunas cosas realmente prácticas que pueda hacer. Bueno, pues la primera cosa es estar seguro de que eres salvo. Por descontado. Yo no sé si aquí está alguien que todavía no ha entregado de todo corazón su vida al Señor. Si hay alguien que todavía no le ha reconocido como aquel que necesita, como aquel que es el único que puede perdonar sus pecados y darle una vida nueva. Si eso todavía no lo has hecho, tienes que hacerlo. Y no tienes que dejar pasar más tiempo, porque el Señor viene. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Puede ser en cualquier momento. Aquí nos habla de un siervo malo. Aquí nos habla de alguien para el cual lo que está preparado, dice en el 51, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si eres salvo, si has creído, no tienes por qué preocuparte. No tienes por qué estar agobiado pensando que estas palabras son para el creyente. No es así. Pero sí para el que es hipócrita, sí para el que es engañador, sí para aquel que, como dice en Mateo 7, ¿os acordáis? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, en tu nombre, pero nada. O como dice en Mateo 13, en la parábola del sembrador, que por un tiempo han recibido la palabra, pero luego, cuando vienen los afanes de esta vida, cuando vienen las circunstancias, las situaciones, esa palabra se hace infructuosa. No todos los que profesan, ¿vale? Pero yo no quiero que te preocupes por el de al lado, pensando acerca del de al lado. Preocúpate por ti, asegúrate de que eres salvo. Y luego, estar sirviendo. Hay un propósito. Mira, nosotros nos cansamos. Hermanos, yo he confesado al Señor más de una vez que me he cansado a veces de hacer el bien. Lo siento. Perdonadme, le he pedido perdón al Señor, pero os lo pido también a vosotros. Me he cansado a veces de hacer el bien. He dicho, ya vale, ya está. Ya no quiero que lo haga otro.
Qué triste, ¿verdad? Me he cansado a veces de hacer el bien. He dejado de poner los ojos en mi Señor y que Él viene con recompensa, con galardón para aquellos que siguen adelante. Nos despistamos y cuando hablamos de prioridades, hermanos, ya he mencionado las setas y el fútbol antes. Yo no es ningún pecado sentarte en una terraza un rato relajado, a tomar un café y a charlar con otra persona. Si es de cosas espirituales, pues mucho mejor, pero eso no es ningún pecado. E incluso, pues, ver algo no es un pecado. No lo es. A ver, luego me tirarán de las orejas. Ver un partido de fútbol no es un pecado. Vamos a dejarlo claro. El pecado es que eso tenga prioridad en tu vida y te quite de las otras cosas. Repito, el pecado sería que esta tarde, nunca ha encajado mejor la ilustración, ¿verdad? Esta tarde que juega el Madrid y el Barça, que juega el Huesca, tú no vinieras a la cena del Señor a recordar a tu Señor porque prefieres quedarte allí, o que te hubieras ido a buscar setas en lugar de estar aquí con los del Señor. Eso sí es un error. Eso sí es un cambio de prioridades y es perder de vista, no tener una mente juiciosa y no tener una mente cabal. Pero sentarte a ver las noticias, por ejemplo, y no me refiero a la excusa de que con ver las noticias me paso 10 horas viendo la tele. No. Ver qué es lo que está ocurriendo en La Palma y qué es lo que está ocurriendo en otro lugar. Eso no es un pecado, hermanos. No lo es. Ahora sí lo es si eso me quita de otra cosa. ¿Sí o no? Bueno, yo aquí os lo dejo. Tengo algo más, pero vamos a ir parando. En Primera de Pedro 4:7 se nos dice, primera epístola de Pedro 4:7. Dice el apóstol, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Todo aquello que ahora tiene mucho brillo, todo aquello de este mundo que ahora reluce y nos atrae y nos despista y nos desencamina y nos relaja más de la cuenta, todo aquello llegará un momento que va a perder su brillo. El fin de todas las cosas se acerca. Y la palabra que se usa aquí para acercarse es una palabra que, para que la entendamos bien, significa estrangular. No penséis en un cuello, pensad en un tubo, en una manguera, en alguna otra cosa, ¿vale? Estrangular. Cuando tú estás estrangulando algo, cuando nuestro intestino se está estrangulando por algo, se está quedando cerrado, se está quedando cada vez sin más posibilidad. Pues el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca. En otros lugares nos habla, ¿verdad?, de dolores de parto que empiezan y ya no se pueden parar. Cada vez con más intensidad, cada vez con más intensidad. Se acerca. Por tanto, como eso está ocurriendo y está viniendo el Señor, sed pues sobrios y velad. Y aquí la palabra sobrio, la he usado antes, es tener una mente cabal, tener un juicio cabal. Si no me equivoco, es la palabra que se usa para el endemoniado gadareno, que luego se le vio que estaba en su juicio cabal. Si no me equivoco, una ilustración podría ser lo contrario de lo que le pasó a Asaf. ¿Os suena Asaf en el Salmo 73?
Dice que estaba mirando a los demás, no tenían congojas, no pasaban problemas, no había ninguna dificultad. Y por poco mis pies resbalan, hasta que entrando en el santuario me di cuenta de cuál era el fin de ellos. Sed sobrios, tened una mente cabal. A eso es a lo que se refiere. Y velad en oración. Esto es lo que el Señor quiere. Tal vez Pedro, al escribir aquí en Mateo, aprendió del Señor Jesucristo. Tal vez Pedro, que fue de los únicos que vieron realmente y de manera muy cercana la angustia del Señor Jesucristo en Getsemaní. Muchos vieron su muerte, pero no su agonía y su angustia allí, cuando estaban aquellas grandes gotas de sudor que eran como gotas de sangre. Y le vieron que él no perdió de vista la meta, que él no perdió de vista el propósito. Quizá de ahí aprendió Pedro. Y nosotros también hemos de hacerlo. ¿No nos dice en Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él combatió, sufrió, luchó? ¿Sí? Pues en nosotros tiene que ser así. Hay responsabilidad, pero también hay gran galardón. Y tenía unas palabras que al final las puse, las adapté a mi manera, y quizá había tenido que coger el libro. Es un tal Van der Ham, pero él simplemente dice: qué gran día ha de ser ver al que me amó y se dio, al que se entregó a sí mismo por mí. Qué gran día ha de ser ver al todopoderoso Creador, al que nació hace 2000 años en un pesebre, ver al que da órdenes a los ángeles y elementos, aún demonios se le sujetan, ver al que interrumpió un funeral porque levantó del ataúd al que estaba muerto, ver al que hizo huir la noche de aquel ciego de nacimiento, ver al que fue colgado en cruz, pero que clamó: consumado es. Contemplar al glorioso Salvador Cristo Jesús y estar siempre con él. Cristo viene, hermanos. Amén. Amén.